Buenas tardes, profe. Vamos a hablar en nuestro podcast sobre la desobediencia civil y otros temas relacionados con este video. En este podcast está Jorge Loaiza, Nicolás Maldonado y Matías Heredia. Ahora prosigamos. Primero, ¿qué es la desobediencia civil? Bueno, la desobediencia civil, en pocas palabras, sería un acto que se considera ilegal al Estado, a la ley, o que decisiones del gobierno que no acepta la gente. Entre estos también sabemos que la desobediencia civil, como dijo, son actos que la gente hace que se pueden considerar ilegales en forma de protestar sobre algo que no le Que sirve agrada a la para gente y hacer como protestar, una no, ley. no le gusta. Ajá. Exactamente, como una ley o algún tipo de cosa que no le guste, ya sea alguna forma en cómo alguien gobierne o algo que acaba de pasar. Sí, en base a eventos recientes. Un ejemplo, tenemos el 23 de agosto de 1963 en la aglomeración Washington, D.C., donde más de 250.000 personas pues se aglomeraron para escuchar al pastor Martin Luther King Jr. Esto podemos considerar como una desobediencia civil, no, pero sí podríamos considerar como una protesta pacífica O que una también tiene que protesta ver con pacífica que y nada también de tiene que golpes. ver, que también tiene que ver con la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había bastante desobediencia civil para proclamar que personas, tanto negras como Negras, blancas, blancas, son de iguales. cualquier etnia, eran iguales y realmente tenían que tener los mismos derechos que cualquier otra persona estadounidense normal. ¿Cómo lo Sí, es quitando esas leyes discriminatorias de racismo? Como las personas negras utilizan esto y las personas de esta etnia igual utilizan solo esto y esto. Sí, básicamente el resultado de estas marchas fueron la ley de los derechos civiles, las cuales nos dicen que sin importar nuestro color de piel, origen, género, etnia, no nos pueden excluir de ningún evento ahí. Ahora, todos sabemos que la desobediencia civil es una gran forma de cambiar algún pensamiento, incluso alguna ley que las personas tienen. Pero también la desobediencia civil, si se llega a algún punto, esto puede ocasionar el libertinaje. Y más bien el libertinaje es una forma de utilizar la desobediencia civil para hacer cosas que se nos venga en gano o tal vez realmente no se comprende exactamente cuál es el objetivo de la desobediencia civil. Sí, básicamente el libertinaje es el abuso de la libertad y no asumir las consecuencias de nuestros actos. Todos sabemos que en los derechos civiles tenemos derecho a protestar a cosas que no nos gustan, pero a pero veces tampoco, excede a hacer exacto, golpes de Tam- policía, humanos y todo eso. ajá, Tampoco hay que exactamente. excedernos. Podemos protestar pacíficamente con carteles, tal vez incluso con un poco de humo o incluso fuegos artificiales que no sean usados en ataques hacia las fuerzas O hasta policiales. canciones. O sea, no de Ajá, manera violenta, esas son maneras pacíficas, pero ya cuando empezamos a dañar propiedad privada, o pública. empezamos a, o público privado, empezamos a lanzar piedra, empezamos a utilizar la violencia, esto ya es considerado libertinaje y ya no es desobediencia civil. Como un claro ejemplo tenemos las marchas feministas que usualmente ocurren en México, en las que suelen derivar desde grafiteos hasta incluso tirar rocas o quemar iglesias. Claro, también podemos tener el ejemplo de que ellas mismas usualmente suelen hacer marchas totalmente pacíficas y que llegan a un punto, incluso todos nos hacen empezar, como lo que son marchas masivas en nombre de algún tipo de feminicidio o incluso en mejorar las leyes de las mujeres en México. Aunque un Pero claro, ejemplo que puede ser que todos entendamos puede ser el del paro ocurrido en 2019 aquí en Ecuador, debido a la alza de precios en los combustibles. aquí sabemos que obviamente muchas personas salieron a protestar porque el combustible había subido tanto. Entre ellas tenemos obviamente las personas del transporte público y taxistas, que obviamente protestaban que si el diésel subía, eso implicaba que lo que ellos ganaban pudiera ser, pongamos un ejemplo, $25 al día. Obviamente ellos de tanta ida y vuelta han de tener que taquear dos veces cada día y eso Y ya significaba que sale al mucho menos si más caro. 10, ajá, exactamente, si al menos, digamos que tanqueaban dos veces ya y usaban, yo qué sé, 15 galones. En ese tiempo, claro, 15 galones estaba por arriba de los prácticamente 16, $17 y eso para ganar tú en un solo día $25 no salía para nada rentable, más o menos estaba $6 o $7 por arriba de lo que tendrías que estar gastando. Aunque Así viendo es. los antecedentes de esta protesta, vimos que el precio de la gasolina fue subiendo gradualmente
hasta que llegó un punto en el que se desencadenó estas marchas que se considerarían libertinaje, o bueno, Obviamente al inicio marchas no eran, violentas. ajá, al inicio no Ajá, eran marchas violentas, se pudiera considerar incluso desobediencia civil. ¿Por qué? Porque transportes públicos no estaban trabajando, demostrando que no estaban de acuerdo con estas normas y que se bajara el precio de combustible. sí, Tampoco gasolinerías, taxis, Ubers. tiendas, Estaban protestando pacíficamente y no estaban siguiendo las reglas comunes y eso pero se había gente mostraba. que se excedía y se iba a calles a golpear a policías y ahí hacen grandes peleas. Ahí es cuando Exactamente, comenzó. el Ajá, libertinaje. Ahí es cuando tenemos casos como que algunos taxistas, porque obviamente querían tener sustento diario para sus familias o para ellos mismos, salían a trabajar y los mismos, hasta sus mismos compañeros les tiraban rocas o cosas porque, ¿qué estaba haciendo? Estábamos protestando todos juntos, no se supone que estamos buscando algún bien común, ¿verdad? Aquí es Sí. cuando estaba empezando el libertinaje. Y claro, como todos sabemos, estas protestas no se llevaron de la mejor manera por ninguno de los dos lados y ocurrió libertinaje de los dos lados. Desde las fuerzas policiales tratando de contener esas protestas hasta los mismos manifestantes utilizando demasiada fuerza contra los agentes del orden. Y llegó un punto en el que, si no estoy mal, los manifestantes quemaron el Parlamento. Exactamente, intentaron quemar al Parlamento tirando algunas bombas, pero sí se mantuvo, pero más bien un edificio público, no me acuerdo ahorita cuál era, sí se logró quemar. Era cerca de la Carolina y sí se habían acusado algunos manifestantes. Esto también más acoplado a que, obviamente, viendo que no se iba a poder contener demasiado tiempo este tipo de protestas no pacíficas, se puso los famosos toques de queda, los cuales la gente incumplía, ni siquiera era para protestar pacíficamente o cosas así, sino No, ya eran. era para dañar, por gustos de dañar. cada uno. Exactamente. Y claro, también tenemos que saber que los agentes del orden, a ver, no estamos aquí para justificar las acciones que tomaron, que obviamente fueron violentas, incluso usando gas lacrimógeno caducado, pero tampoco estamos aquí para decir, son policías, vamos allá y démosles una paliza con rocas y palos. Esto ya no es, Ni siquiera ya una no son, protesta, ya ya parece una guerra de civil. ley, dejan de ser protestas y pasan a ser Peleas, simplemente a peleas. Guerra. dañar. Sí, peleas, básicamente. Prácticamente peleas, sin contar que usualmente incluso se utiliza la misma intimidación, incluso amenaza para asustar a los gobiernos. Al gobierno del Ecuador, por ejemplo, tenemos las famosas amenazas de los indígenas viniendo acá y obviamente esto se cumplió y esto igual ocasiona incluso en más y más peleas. Incluso llegando a tener el caso de que un oficial mató a un dirigente indígena. Esto ya ni siquiera es un tipo de protesta pacífica o incluso tampoco es una protesta tan armada. Esto ya pasa a ser literalmente peleas entre policías, manifestantes y personas comunes que quedaron atrapadas en ese lío. Sí, ya son prácticamente Sí, actos violentos que, bueno, se justifican entre comillas bajo la Cada uno excusa de, pero que ya exageran un montón. sí, de que sí, son manifestantes. como dijiste, se intentaron justificar, pero realmente ojos salidos, golpes, fracturas, no tienen ningún tipo de justificación ante ninguno de los dos. Bueno, quitando eso de lado, ahora pasemos al otro tipo de protestas pacíficas. Pasemos a Que la no sería la violencia. no violencia. Ajá. Esto va de la Manifestación. mano. Ah, perdón, continúa. No, no, disculpa. Ya, ya. Bueno, como sabemos, la no violencia va de la mano de lo que son la desobediencia civil. Como dijimos, la desobediencia civil es una manera de procesar sobre algo que no nos gusta. Y obviamente la no violencia es, aunque el otro bando esté un poco, podríamos decir, intentando sacarnos del juego de una manera un poco sucia, la manera más eficaz es mantenernos tranquilos, serenos y protestar sin ningún tipo de violencia o incluso amenazar. Esto para poder llegar incluso a un acuerdo más diplomático con la otra parte. Sí, básicamente la unión del pueblo eh, que buscan algo en su beneficio, eventualmente va a causar que, vaya, que lo obtengan. Esto también se puede ocasionar, como dijimos, sin la violencia. Necesariamente usar armas o algo así para quitar algo que no nos gusta es ya un medio de intimidación.
Obviamente sabemos que el pueblo tiene bastante poder, más que los dirigentes, pero el pueblo Ajá. no necesariamente tiene que ponerles A la entre la violencia. espada y la pared a los dirigentes. Sí. También les podemos dar opciones, Pero utilizando la no hay violencia y gente que no dialogar. entiende eso, ¿no? Ah, sí, es verdad, hay mucha gente por ahí que no entiende eso. Podemos poner el ejemplo de Estados Unidos. Realmente ahí, como todos sabemos, prefieren tirar primero les gusta caerse y luego intentan dialogar. Si se pudiera considerar dialogar, lo que usualmente hasta incluso suelen hacer. Aún así, el mejor método para resolver los problemas es la no violencia, ya que esto, bueno, reduce las bajas. Bueno, Eso sí, bajas. dependiendo Y como de, dicen, sí, primero el diálogo antes de los golpes, ¿no? es verdad. ¿Sí? Sí, sí. Eso sí, reduce las bajas dependiendo a lo, a lo que nos enfrentemos, por decirlo de alguna manera, aunque no haya contacto físico. Podemos tener el ejemplo de Mahatma Gandhi. Él nunca usó la violencia en ninguna de sus protestas, aunque obviamente los oficiales ingleses usaban la violencia, los apresaban, los golpeaban. Mahatma Gandhi se mantuvo firme usando sus huelgas de hambre y las marchas que él tuvo durante toda la India para concientizar a los colonizadores de que era más efectivo llegar a un acuerdo que usar las armas. Y de Sí, esta manera él logró la independencia de la India a base Entonces, de, bueno, a base de, a base. a base de protestas pacíficas, sin el uso de la violencia. sin Ajá, porque buscar violencia. a él creo que no le gustaba la violencia. En efecto, él, más que no le gustaba, veía que la violencia no era un No era método para solucionar ajá, No problemas. era un método para solucionar este problema. una buena manera. Y como sabemos, Mahatma Gandhi, él estuvo incluso con ingleses, él fue a estudiar en una universidad de Inglaterra, ser abogado. Sí, y después de este periodo, él volvió a su tierra natal Para y poder, comenzó con estas marchas para poder liberar su tierra. Ajá, sí. ahora, para concluir este pequeño podcast que hicimos aquí, podemos saber que la no violencia y la desobediencia civil son una de las mejores formas de protestar ante el gobierno hacia algo que no nos gusta. Siempre y cuando siempre y cuando nunca usemos violencia y sabiendo la diferencia entre la desobediencia civil y el libertinaje. Ya que como hemos visto, el libertinaje puede causar muchas cosas en las cuales nunca se pensaron desde un inicio. Sí, Es verdad. como Y que siempre la conclusión, violencia, y que usualmente la violencia no es la solución. sí, como conclusión, lo que tenemos que aspirar son a movimientos no violentos. Siempre Que se ir busque dialogar. con los diálogos, ajá.